En el 2015, Andrea Bautista celebraba que estaba triunfando en Hollywood. Ya se había ganado un premio Emmy como productor de una serie y soñaba con los premios Oscar. Pero una noche de tragos apuñaló a su mejor amigo, que era también su asistente y coprotagonista en una película en la que acababan de actuar. Y su vida, claro, se convirtió en una pesadilla. Después de 7 años de cárcel, Héctor Córdoba habló con él ahora que es un hombre libre. Yo me acuerdo que yo levanté la cabeza y lo vi a él sangrando. Lo vi a él sangrando acá en este lado. Cuando yo lo vi sangrando, ahí empecé yo a llorar. Él empezó a decir ayuda, ayuda. Y ahí fue cuando yo me fijé. Porque yo obviamente primero no le quería causar ningún daño. Éramos amigos. Fue una pelea que se salió completamente de contexto por una cosa que ni siquiera él o yo crearon. André Gustavo Bautista Salamanca acaba de salir de la cárcel. Fue condenado a 13 años de prisión en los Estados Unidos por intentar matar a su mejor amigo Clayton Haynes en una pelea que se salió de control. André, que estaba viviendo el sueño de ser actor en la meca del cine, acabó con su carrera por unos tragos que le pusieron la vida patas arriba. Mi pasión por la actuación empezó cuando yo tenía 20 años. Yo era muy penoso, entonces siempre le tenía yo miedo a estar enfrente del público, tenía mis acné, tenía mis pantalones hasta acá arriba. Hacía completamente juego con la palabra nerd, ¿no? Andrés estudió en Bucaramanga, se graduó, prestó servicio militar y siguió los pasos de su papá como abogado. En el día trabajaba como asistente jurídico y en las noches estudiaba Derecho. Hasta que un día su papá le dijo que eso de las leyes no era para él y que lo suyo eran más las artes o la actuación. Controle su cuerpo, controle su cuerpo. Nosotros discutíamos sobre eso porque la función mía pues era que fuera abogado, ¿cierto? Para que pues ya uno le van pasando los años. Entonces uno dice, no, pues para que él pues coja los negocios que yo tengo, ¿cierto? Entonces yo le dije, pues usted tiene muchas cualidades para eso, pues hágale. Y entonces les decidió viajar a Bogotá. Hola, ¿cómo estás, preciosa? Sin pensarlo mucho, empezó a estudiar actuación y poco a poco se fue ganando un espacio en producciones de televisión. Ese joven tímido que quería ser abogado encontró en esos personajes de ficción lo que soñaba hacer en la vida real. Desde que usted y yo hablamos la otra vez, jamás, don Sigi, jamás me he vuelto a ver con Marieta. La actuación me sirvió como un proceso para mejorar y para sentirme más seguro de mí mismo. Pensé que te ibas a tomar todo el día. Actuó en novelas y series de extra o en personajes secundarios. Pero ese papel que lo hiciera figurar nunca llegó y decidió irse del país. Dice que te va a tener que despedir. Y buscando ese personaje fue que me decidí empacar mis maletas e irme para Los Ángeles. Estudió y trabajó hasta que se hizo residente en los Estados Unidos. Y se dedicó a arrendar cuartos en una casa grande a estudiantes de cine y televisión que, como él, estaban buscando una oportunidad en Hollywood. Una vida de arrendador no tan tranquila que un día le pasó factura. Arreglaba la casa, sacaba su cuarto para él allá en Los Ángeles y el resto de casa pues la alquilaba por espacios, por camas. De esta experiencia como arrendador y todos los problemas con sus inquilinos, escribió un guión que después fue película y más adelante una tragedia de la vida real. La película debió haber sido un drama completamente diferente. Bueno, terminó siendo un drama, pero un drama que no era el apropiado. La película se llamó El Landlord, una historia de ficción de un arrendador que mataba uno a uno a los inquilinos que no pagaban la renta. Él y su mejor amigo Clayton eran los protagonistas. Lejos estaba André de saber que esas escenas se iban a volver realidad por una pelea en medio de la euforia y de los tragos de una noche. Cuénteme un poquito de Clayton, de su amigo. Siendo un inquilino más, ¿cómo llega a ser tan cercano a usted? ¿Cómo llega a volverse su mejor amigo? Al principio, él parecía una persona inteligente, era agradable, hablábamos todo el tiempo. Él se me metió mucho por el lado de quiero ayudarte a trabajar con las cosas que tienes que hacer. O sea, realmente nos volvimos amigos. La verdad que nunca me imaginé que las cosas iban a terminar completamente diferentes. Después de una celebración por un casting de André, empezaron a tomar más de la cuenta. Del hotel se fueron para su casa, acompañados de un productor que acababan de conocer. Después de mi juicio nos dimos cuenta de que el tipo era un charlatán y que solamente vendía casas. Pero él nos convenció de que él estaba produciendo una película de $80 millones. André ya se había ganado un premio Emmy como productor de una telenovela llamada The Bay y soñaba con ganarse un Oscar. Y fue ese comentario, decir que se quería ganar no uno, sino 5 premios Oscar,
el que desencadenó la pelea. Y entonces Clayton se fue y trajo el Emmy. Él muestra el Emmy al productor, el productor lo agarra, el supuesto productor agarra el Emmy y cuando él baja el Emmy, él lo tiró a la mesa y el Emmy casi se cae. Ahí es cuando ya me empecé yo a poner molesto. Si alguien me preguntaba a mí en esa época, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? En Hollywood yo le decía siempre, ganarme Oscar. 5 Oscars yo quiero. Enlagunado y en tono acalorado, André no dudó en echarlos de su casa. So get the fuck out then. That's what you want. Cuando ya yo me le empecé a alzar la voz diciéndole, vete de mi casa, te quiero afuera de mi casa ya. Hasta aquí llegamos, esta situación no se va a volver a presentar. Ahí fue cuando él me mandó el primer puño. Yo le agarré los 2 antebrazos y empezamos a forcejear. No sé exactamente qué era lo que tenía en las manos, pero me cortó 6 veces. En mi mano me cortó 2 veces y me cortó 6 veces en mi muñeca. ¿Usted agarró un cuchillo? O sea, yo le causé una herida. Yo sí le causé la herida. Y aparte, apenas yo le causé la herida, yo me acuerdo de que yo levanté las manos y empecé a decirle, ¿viste lo que me hiciste hacer? ¿Viste lo que me hiciste hacer? Empecé a llorar. Luego de eso, o sea, pues obviamente yo ya estaba también sangrando. Yo tenía, aquí tengo la cicatriz en la ceja, yo estaba sangrando, o sea, la sangre estaba bajando por mi ojo derecho. Yo tenía sangre en la boca, porque él me había golpeado en la boca con la lámpara, me había roto la mitad de un diente. Clayton vivía en la casa de André y hasta lo había incluido en el elenco de la película. Es que eran amigos en la vida real, hasta esa noche cuando la ficción se tiñó de realidad. Sin salida, asustado y pensando que había matado a su mejor amigo, André se subió a su carro y escapó sin rumbo hasta llegar a México. Bueno, y cuando salió corriendo, ¿qué pasaba por su cabeza? ¿Para dónde iba? Estaba llamando a todo el mundo que conocía para que me dijeran qué hacer, porque yo la verdad no sabía qué hacer. En medio del drama y tomando decisiones equivocadas, llamó pidiendo ayuda a su papá. Thank you so much. Cuando iba llegando al Paso me llamó, papi, maté a mi mejor amigo, me decía, maté a mi mejor amigo, maté a mi mejor amigo. Y yo le dije, Andrés, no se preocupe que ya el muchacho está bien. 2 días después, Clayton ya había salido del hospital y estaba quemando los titulares de la prensa gringa. Fuck you and Luis. Que aseguraba que André estaba encarnando el papel de una película que había escrito. Ya con un poco más de calma y la firme intención de demostrar su inocencia, regresó a los Estados Unidos, se entregó al FBI y comenzó su juicio, que resultó ser otra historia de terror. The only thing I remember is Clayton start bleeding. ¿Cuánto tiempo duró en la cárcel, André? Hice 6 años y medio de prisión. 6 años y medio, eso es mucho tiempo. Me dijeron que si tomaba 5 años con el cargo menor, que era uso de arma blanca, que sí usé un arma blanca en algún momento, al final de la pelea, para parar la pelea, pero lo que yo les dije a ellos, ¿yo por qué voy a tomar el tiempo solo cuando en una pelea se necesitan 2? Lo condenaron a 13 años de prisión por intento de asesinato en 2º grado. Para la fiscalía, era como si André quisiera recrear esa escena, como si lo hubiera planeado todo. Incluso algunos llegaron a pensar que era una estrategia publicitaria para promocionar la película. No tiene nada que ver, y al final las cortes, el juez del caso terminó desestimando completamente el guión, porque sí fue presentado supuestamente como evidencia en mi caso. Honestamente, yo pensé que me iban a dar 2 años. Se me vino todo el peso del sistema criminal, porque obviamente el fiscal estaba enojado porque yo no quería tomar el negocio, mi abogado estaba enojado conmigo porque yo no tomé la oferta, y el juez parece que también se enojó conmigo porque yo no tomé la oferta. Cuando fui a juicio, yo estaba tan seguro de lo que yo estaba diciendo, 100%, yo me sentí que los dos fuimos culpables y que llegamos a un tope en donde él perdió el control y yo perdí el control. De los 13 años de su condena, pagó 6,5 por buena conducta. El 4 de septiembre de 2015, André entró a la prisión central de Los Ángeles, donde empezaría a escribir su nueva historia. Hollywood nos ha vendido la llegada a la cárcel con overol naranja y esposas en los pies, en las manos. Pero, ¿cómo fue ese primer día, André? Ese primer día en que usted llega a la cárcel. Fue un proceso muy duro. Te quitan la ropa, tienes que estar completamente desnudo, tienes que empezar a mirar todo de, bueno, ya estoy acá, ahora ¿cómo voy a sobrevivir? Alguien se me acercó y me dijo, mira, dile que quieres estudiar, dile que quieres esto, que quieres aquello. Me empezaron a indicar 2 muchachos. Me dijeron, si tú te vas para la línea sin custodia protegida, te van a matar en una semana. Y eso fue lo que hizo. Pidió estudiar y que lo pusieran en un lugar diferente. ¿Y esos días en prisión cómo eran? Los primeros 10 meses
fueron duros emocionalmente, pero había mucha gente, dormíamos en un dormitorio, como haz de cuenta, como una bodega, con 150 camas. Los baños están en la mitad de las camas, sin división. Entonces tú tienes que usar el baño y todo el mundo te ve haciendo el cuerpo, porque todas las camas están alrededor. Usted sin poderse comunicar con sus papás y pues su papá siendo abogado sin poder viajar porque no tenía visa. No, eso fue, o sea, yo literal tuve que estar los últimos 5 años de sentencia, no tuve ni siquiera una sola visita. ¿Ningún amigo, ningún inquilino, nunca nadie fue a visitarlo? Nadie fue los últimos 5 años de mi sentencia. Y viviendo el calvario que significa perder la libertad, cuando su historia llegó a la prensa, fue aislado por completo. Ahí cuando me sacan de ese dormitorio y me llevan a una celda solo, grande como un carro, donde solamente está la cama, el inodoro y no tienes acceso al teléfono. Ahí sí es como en las películas. Me pusieron el uniforme naranja, me llevaban esposado a la ducha. Antes de salir de abrir la reja de mi celda, me tenía yo que voltear, me ponían las esposas en la parte de atrás, me ponían esposas y cadenas en los pies. El 3 de marzo del 2022, finalmente, quedó en libertad. El día que salió, André, el día que puso los pies en la calle, ¿cómo fue? Yo creo que yo nunca había estado era como agradecido. Es un agradecimiento eterno. Allá adentro uno se vuelve muy espiritual. Uno siente la presencia de algo bello en medio de tanto drama y de tanto problema. André convirtió su larga condena en un pretexto para estudiar. Tenía todo el tiempo del mundo y quería estar alejado de ese mundo oscuro de las cárceles. Empecé a escribir guiones porque sentía que tenía la inspiración para escribir guiones. Escribí 5 guiones, escribí 3 películas, escribí 2 series de televisión, una para el día, una para la noche, porque en ese momento tú empiezas a desconectarte del mundo de afuera. Entre más vivas conectado al mundo de afuera, más sufrimiento hay en tu corazón. ¿Y qué estudió? Soy sociólogo, soy sociólogo también, pero como especializado en comportamiento humano. Tengo un degree de negocios y tengo un asociado en estudios americanos y estoy ahorita a punto de sacar mi bachelor en comunicación social. ¿Y sus papás? ¿Ya los vio o no han viajado todavía? No, ni ellos han podido viajar, ni yo he podido viajar. ¿Y cómo se imagina ese reencuentro? Estoy esperando que pase pronto, porque yo les quiero dar un abrazo y decirles muchas gracias y siento mucho el haberles causado tanto dolor, porque yo sé que ellos hicieron ese tiempo conmigo. Como si haber estado encerrado en una celda más de 6 años no hubiera sido suficiente, André ahora cuenta cada segundo para volver a encontrarse con sus papás. Él sabe que ya pagó por lo que hizo, por ese error de una noche, de unos tragos, unos muy malos tragos. Durante los últimos 7 años yo he dormido muy bien, sin ningún cargo de conciencia, y obviamente yo no tengo en este momento nada que deberle a nadie. Ya pagué todo lo que supuestamente tenía que haber pagado y más. Ahora vivo de una manera sin tanto estrés, pero al mismo tiempo también sigo pues echándole ganas, porque eso es lo único que yo sé hacer. Yo sé trabajar, eso es algo que yo aprendí desde chiquito. Yo lo aprendí de mis papás. Mis papás siempre han sido personas honradas, personas honestas, que han trabajado durísimo durante toda su vida. Y eso es lo que yo aprendí. Para André, ya no queda nada del sinsabor de esa noche, ni de los años en la cárcel. Solo el anhelo de escribir un nuevo libreto. Esta vez, ojalá, con un final feliz. Andrés sigue en Los Ángeles y está trabajando para un papel en una película de acción. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.